Bueno, para seguir haciendo memoria, para continuar debatiendo, ¿no? Lo que veníamos comentando, la trascendencia y la importancia de esta fecha, tenemos del otro lado de la línea a Clarisa Vitantonio, profesora de historia y militante en derechos humanos. Clarisa, muy buenos días. Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Lautaro, Noelia, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí en el programa hoy. No, contentos estamos nosotros porque veníamos pensando, más después de ver, ¿no? A Agustín Laje y a los Lajes de la vida en general, ¿no? Contándonos lo autodidactas que fueron Ujú. en la vida con la historia. Pero bueno, para ir a la seriedad del tema, digo, una fecha que es insoslayable en Argentina y que es ya convocante, ya es algo que es una causa que trasciende, lo decíamos, no solo lo partidario, sino también ya lo generacional. Ujú. ¿No? Y evidentemente hay cosas que al signo tan político de este gobierno tan particular le está molestando. Así que lo primero que me gustaría consultarte, Clarisa, es ¿por qué? Para ir no de a poco, ¿cuál es la importancia del 24 de marzo en Argentina? Bueno, sí, sobre todo, digo sí porque adhiero todo lo que dijiste anteriormente y justo también estaba escuchando lo de la librería y mientras escuchaba lo de la librería Ujú, con las infancias, ¿no? ujú, Y trayendo un poco a colación la pregunta. Digo, Paca Paca, por ejemplo, que fue absolutamente fundamental, hermoso, pedagógico para transmitir memoria a las ujú, nuevas generaciones. Y el desafío siempre que se presenta es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿No? ujú, ¿Cómo lo hacemos y para quiénes lo hacemos? Bueno, Paca Paca y la producción de Paca Paca con Canal Encuentro estaban súper asesorados por gente que hacía investigaciones históricas. Digo, ujú, uno es, nada, un humilde docente, si se quiere, de esto, pero hay gente que dedica su vida a estudiar todos estos procesos sociales para que entendamos la importancia del 24 de ujú. marzo, ¿no? Y no es casualidad que no estén en los medios. Quiero decir, no hay ninguna entrevista que se haya hecho a alguien, a un antropólogo, un historiador, sobre esta fecha y sobre la importancia que esto conlleva. Este año en particular, creo que este 24 de marzo trajo también como coletazo las marchas anteriores, Ujú, los reclamos de los jubilados, de los trabajadores, de todos los sectores que están siendo vulnerados en este ujú, momento, sobre todo a pasos agigantados por este gobierno. Y creo que el tema de la memoria, que a veces un poco está en la disyuntiva cómo seguir transmitiendo memoria, esas disputas que existen eh, con respecto a lo que fue, digamos, la primer marcha el 24 y esta primer marcha que tuvimos hace pocos días en democracia, ujú, muestran también que va evolucionando, va modificándose, se van produciendo tensiones entre los mismos, entre las mismas personas y los actores de la memoria. ujú, Pero creo que la marcha del 24 es muy importante porque también construye identidad, ujú. también construye estos lazos, este, digamos, que es muy importante y sobre todo con los gobiernos neoliberales, con los gobiernos de todos los filos que nosotros queramos poner, que no, digamos, atienden las cuestiones ni sociales ni económicas, para las grandes masas, digamos, del pueblo. Ujú. Creo que este 24 de marzo fue muy importante en ese lugar. Creo que los 24 de marzo es muy importante también para entender
qué es lo que significó desde el punto de vista de la imposición de un modelo Ujú. económico, cómo se, digamos, desvirtúa. Vos hablaste antes del AGE, ¿no? Esta Mm, cosa de que sí, agarro cualquier dato porque me lo dijo Villiquen, claro. vamos a ponerle Villiquen en el mejor de los casos, creo que Sí, Villiquen tenía más información que él, pero Sí, bueno, claramente. ponele, ¿no? Como dicen los chicos, ponele. claro. Este, y hacen tergiversan Ujú, todo, mezclan sí. concepto, dato y todo lo demás, y generan un nuevo discurso. Y yo no le resto importancia, Ujú, particularmente, porque digo, no fue casualidad que hayan derribado un monumento a Osvaldo Bayer, Sí, exacto. ¿no? sí, Ujú, sí, muy fuerte Sin esa ir, imagen. claro, sin ir en profundidad quién fue Osvaldo Bayer, pero bueno, me parece que el campo simbólico no hay que ujú, restarle importancia. Quitarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, lo de Osvaldo ujú, Bayer, y es como que, bueno, pero no es tan, y yo creo que sí, que es tan ujú, importante, porque también una de las cosas que hizo la dictadura y después de la mano de Carlos Menem, donde entró el neoliberalismo ya a ultranza, Sí. ujú, es también el romper con los lazos simbólicos. La exacto. dictadura no solamente fue la imposición de un modelo Ujú, económico mediante la represión, la tortura, el exterminio, la desaparición, el robo de bebés, sino también romper el lazo social, que es lo que todavía creo que nos cuesta. Yo soy una quiero seguir esperanzada que ujú, lo vamos a terminar de reconstruir, pero creo que es lo que nos cuesta. Este último 24 de marzo creo que demuestra que tenemos que seguir ujú, esperanzados de que lo vamos a terminar de reconstruir, eh, pero que el otro es ajeno a mí, ¿no? Vos exacto. fíjate que en uno de los momentos de mayor inseguridad de la Argentina, Ujú, ¿qué te dicen los lajes? Bueno, pero nosotros vivíamos seguro. Claro. sí. ¿Cómo puede Ujú, ser? Ujú. Porque los datos, insisto con esto, de historiadores, de antropólogos, que ujú, se han quemado las pestañas para hacer investigaciones, para que nosotros lo leamos, para que nosotros se los transmitamos a los pibes y a los no tan pibes, ujú. eh, digamos, vamos con los datos, no vamos con Claro, lo que yo opino porque me lo dijo Johnny Vial en TN, claro. Que encima ¿no? Claro, encima le erra a la fecha de por, los golpes de Estado. en esto me quiero detener, Clary, vos recién decías, dicen cualquier cosa sin fundamento. Bueno, hablábamos al inicio del programa también de las distintas voces que se fueron escuchando. Una de ellas fue Esper, que hablaba de que había que pasar la página, que esto fue hace mucho. Quieren instalar eso de que sucedió hace mucho y que por eso hay que restarle importancia, pero por eso me parece importante, algo nos fuiste contando, pero adentrarnos fundamentalmente en qué pasó ese 24 de marzo de 1976 como parte del Plan Cóndor, un plan más amplio de represión en toda América del Sur. Acá estamos hablando particularmente de Argentina, pero este fue un plan que se extendió a lo largo de América del Sur que podamos contar, es difícil contarlo brevemente, pero bueno, que podamos contar lo central de eso para que también se entienda la importancia. Totalmente, claro, entender que no hay solamente una particularidad en Argentina, digo, Ujú, porque también esto entró en 1970 y pico, ahora ujú. se me fue, en Chile. Chile fue el El primer país 75. donde, Ujú. eh, sí, un O- poco antes me o- parece, pero no importa. Digo, donde entró este modelo neoliberal, ujú, ¿no? Y qué casualidad, digo, que estos modelos neoliberales entraron de la mano de la represión, Claro. de la mano de la desaparición ujú, de personas. Es decir, lo que fue Brasil desde el año 60 y pico, Uruguay, ujú, Paraguay, Bolivia, quiero decir, en un montón, para ir a los países más cercanos, es decir, en esta división mundial, en este mundo bipolar entre Estados Unidos y el bloque socialista, en esta injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica, este modelo que se quería imponer,
Y estas resistencias que hubo, me parece que también es importante, como vos decías, Noé, que maravillosamente el tema del Plan Cóndor y también el tema de lo que fueron en los 60 las resistencias Ujú. desde los intelectuales, desde los trabajadores, desde los movimientos sociales, incluso los sacerdotes del tercer mundo. Es decir, no es que, porque si no parece como que un día, digo en particular, ¿no? Los argentinos nos levantamos y vino el golpe. Claro. Y es como Ujú. que en este discurso es como que había dos, no fue así, digamos, pensemos que en 1976 nosotros teníamos un 4% de desocupación. Mm, Claro. exacto. Hoy son cifras que ni en sueños las tenemos. Ujú. Y ese plan, orquestado desde el Fondo Monetario Internacional, orquestado de los organismos transnacionales, desde las multinacionales, etcétera, etcétera, bueno, evidentemente tiene un anclaje en políticas nacionales que hay sectores que se beneficiaron de ese plan, Ujú. Ujú. ¿no? Sí. Y creo que también entender que en la última dictadura militar, con la complicidad de la Iglesia, con la complicidad de el sector civil, Ujú. también tuvo, digamos, varios procesos, digamos, parte interna que estaba a favor de Martínez de Hoz, Ujú. otros que no estaban de acuerdo, esas tensiones internas que existió eh, dentro de la última dictadura, insisto, Ujú. que a veces uno siendo parte, por ahí a veces es complejo entender todos esos matices, pero fundamentalmente, digamos, no la excepcionalidad solamente de la Argentina, Ujú. entender que fue en toda América, incluso en Centroamérica, y, y también comprender que tuvo un objetivo muy claro y que fue llevado, que fue, digamos, hoy todavía seguimos buscando nuestros desaparecidos, seguimos buscando los niños. Sí creo en la excepcionalidad que tuvo, cómo se juzgó posteriormente la última dictadura en la Argentina, que no pasó lo mismo ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Ujú. Brasil, y que me parece que es algo que tenemos que estar muy orgullosos. Ujú. Ujú. Ahora, Clarisa, pensaba esto que decías, ¿no? Un modelo económico que mayormente lo conocemos como el sistema neoliberal, que ingresa necesariamente a través de golpes de Estado, de planes represivos, de planes genocidas. Mencionábamos Chile, y yo inmediatamente pienso, mataron a un presidente, Ujú. por ejemplo, el Tal primer cual. presidente socialista Ujú. electo en América Latina, si mal no recuerdo, si no me equivoco en el dato histórico. Sí, 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 sí. Digo, acá en Argentina, esta cuestión de que no de vamos a Ujú. contar los datos completos. Bueno, cómo Claro. se incrementó la deuda externa, vos decías lo de la pobreza, también lo de la desocupación, esta famosa cuestión de 50-50, cuánto de ganancia para un sector trabajador y para el sector empresarial. Entonces digo, también nos fuimos sumergiendo en un modelo económico que, como hay una frase muy conocida, ¿no? En las calles, lo que antes era por botas, ahora es por votos. Evidentemente se valieron de una impunidad para implantar ese tipo de Ujú. sistema. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y también entender que, digamos, eh, lamentablemente, yo sé que esto puede generar controversias, pero el neoliberalismo empezó en la década de los 90, Claro. digamos, la profundidad de no por nada este gobierno, el presidente, Ujú. eh, en su cabeza, digamos, reivindica la figura de Carlos Menem, Ujú. Exacto. Sí, 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 Ujú. sí. porque, digamos, lo que no terminó de hacer la dictadura, lo terminó de hacer Exactamente. Carlos Ujú. Menem. Claro. Y lo digo con nombre y apellido porque, digo, si bien me parece que hay procesos históricos en los cuales uno debe entender todo el proceso, bueno, sí, por supuesto,
pero también esto que vos decías Ujú, con el voto, bueno, con el voto Ujú, que supuestamente era un gobierno, ¿no? Popular, que iba a incluir a todos, digo lo que él en su campaña ujú, decía, ujú, esta cuestión de decir una cosa y hacer otra también, que ujú, empezó en esa época, digo, en los medios masivos, ujú, o cómo llegaba. Me parece que es una cuestión de campaña muy interesante discursivamente como para verla. ujú, Pero este, también esta cuestión económica, con el que ya no era miedo, sobre ujú. todo esto que empezó con esta última dictadura, ¿no? Sí. Por eso también algunos hablan de dictaduras duras y dictaduras Ujú, blandas. Del 66, las últimas dictaduras, del 66 para acá, se hablan de dictaduras duras porque ya había, digamos, no solamente leyes que ujú, amparaban la detención arbitraria, digamos, este plan Coninte, esta cuestión de seguridad, digamos, diciendo esta cuestión de seguridad interior, con ujú, la represión mucho más cruel, digamos, el desapareció, no empieza en el ujú, 76. Eh, pero me parece que también el lazo social, ¿no? El meterse dentro de la casa, el cuando se llevan un vecino no salir, el tener miedo de hablar con otra persona, me parece que ujú. estas cuestiones también quedaron en el hoy. Yo soy gracias a mi mérito, ¿no? Yo no soy Exacto. claro. con el otro. Ujú, Yo soy porque yo soy muy inteligente, o soy muy lindo, soy muy lindo, ujú, y llegué donde llegué por mérito propio. Mentira, la ujú. realidad nos desmiente absolutamente cada hora todo ese tipo de cosas. Me parece que uno es con el otro, y me parece que también eso es un poco lo que la dictadura, eh, y las dictaduras de todos los Ujú, países, porque el neoliberalismo lleva aparejado esto, esta cuestión meritocrática, ujú. que es una gran fantasía del capitalismo, en el cual yo solo voy a poder contra el mundo, cuando, bueno, hay gente que ha escrito tomos y tomos revirtiendo esto, Ujú, ¿viste? Claro. Pero también, y esto, perdón que me extienda ujú, acá, que hay durante décadas, con respecto a todos los saberes ancestrales, los saberes académicos, los saberes transmitidos oralmente, ujú, ¿no? De generación a generación, hay un gran menosprecio, ujú, Claro. está a todo lo que tiene que ver con el saber. Entonces hoy nos encontramos con que de repente hay pibes, pibas y gente adulta que mezcla todos los conceptos, que exacto. agarra de todos Ujú, lados, ujú. y que uno lo revierte, y tampoco yo soy de las que piensa que hay que revertirlo. Bueno, pero no es tan importante. Bueno, hoy no es tan importante y mira dónde estamos. Claro. Claro. Ahora me interesa algo, la última por lo menos de mi parte. Vos recién hablabas de lo discursivo y también tomando a colación esto que decís de cómo resignifican ese discurso. Quiero que hagamos un paralelismo, porque hoy se vuelven a escuchar palabras de parte del presidente como terrorista, que eran palabras que se usaban en el 76, y poder hacer ese paralelismo de lo discursivo hoy y en los 70, o particularmente en el 76 con la dictadura. Qué bueno, ¿no? Eso que decís, porque estás, pero bárbaro en la pregunta, porque es verdad cómo utilizan esas palabras que hoy no tiene, para Mm, mí, ¿no? No tienen ese mismo significado. Hoy no estamos eh, en la misma situación que los 70, ni exacto. Ujú, socialmente, ni económicamente, bueno, todo lo que venimos hablando. Pero sin embargo, como decís vos, ¿cómo utilizan esa palabra? ujú, Y esa palabra, que la cargan de otro significado, en el cual ya no somos terroristas, y digo somos porque somos
todos, Sí. aparentemente, todos los que estamos en contra de ciertas políticas somos todos terroristas, somos todos subversivos, Sí. somos todos zurdos, van a correr. Este, pero es verdad, cómo la llenaron de significado, es decir, cómo están construyendo un enemigo interno. Claro. Cómo están construyendo un enemigo interno en el cual también, de forma mucho más sutil, de forma mucho más solapada, pero que todos los días hay un poquito más. Por ejemplo, a mí no me parece casualidad que las últimas agresiones hacia el colectivo LGBT y Q+, hayan sido hacia mujeres lesbianas. Exacto. Quiero decir, no analizar este gobierno y el discurso de este gobierno sin perspectiva de género, a mí me parece un error. A mí, a un montón de gente Exacto. que sabe un montón de esto. Quiero decir, ¿por qué? Porque hay una misoginia muy importante, hay un odio hacia la mujer muy importante y hay una reivindicación hacia determinado tipo de mujer. Un tipo de mujer ama de casa, un tipo de mujer, lo que se llaman las tradwife, ¿no? Estas mujeres que vuelven a esa mujer servicial y puertas adentro, donde el hombre es el que todo lo decide. Bueno, me parece que también hay que analizarlo. Y ojo también, porque, insisto con estas cuestiones simbólicas, eh, yo creo que hay que estar en un estado alerta. Alerta en el sentido de cuidados, de redes, de contención, porque hoy es mañana es el otro y después voy a ser yo. Exacto. ¿No? Porque no hay una definición de quién es el enemigo interno. No está clara. Es ponete en la posición que te pongas, estás siendo un enemigo si no acatás lo que yo digo de formas incuestionables. Clary, te agradecemos muchísimo por estos minutos, la verdad que súper clara. Y es necesario dar estos debates, pero fundamentalmente nos encontramos en un contexto en el que hay que volver a explicar cosas y situaciones que se daban por sentadas, pero sin embargo no es así. Por eso nos parecía importantísimo hoy y en el marco de un nuevo 24 de marzo poder conversar con vos y poder analizar todas estas aristas. Así que te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que, bueno, hermoso poder hablar de esto. Y bueno, y nada, y los felicito por el programa porque creo que en estos tiempos este tipo de programas que nos permitan pensar, que nos permitan debatir ciertos temas, es muy necesario y fundamental. Así que bueno, felicitaciones también a ustedes. Gracias, Clary. Te mandamos Clarisa. un beso grande. Dale, un beso. Chau, chau. Muy bien, pasaba Clarisa Vitantonio, profesora y licenciada en Historia y militante de Derechos Humanos, comentándonos la magnitud histórica de lo que ha sido un nuevo 24 de marzo. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos con un poquito de cortina porque ya tenemos a la próxima entrevistada aquí en Piso.